Logo desa pausa do café a unha nova ponencia da Escola da Igualdade, unha escola na que creo que hoxe todas estamos aprendendo moitas cousas. Eu a primeira, e creo que é momento de seguir aprendendo. Pero permitidme que cambie de rexistro, porque Amelia Valcárcel, la persona por la que todas en estos momentos estamos aquí, es castellano parlante, así que si os parece pasamos al castellano para hablar sobre la democracia de los valores, la agenda de la igualdad. Antes de nada, darle la bienvenida a Amelia. Es un auténtico honor estar sentada al lado de la mujer que es considerada la mayor exponente teórica del feminismo, de la igualdad en España. Amelia, de verdad, es un auténtico honor estar aquí a tu derecha. Absolutamente todas y todos, estoy seguro, conocéis el currículum de Amelia, pero yo estoy aquí para recordarlo. Eso sí, voy a resumir porque si lo leo todo no vamos a llegar a lo importante que son sus palabras y sus conocimientos. Muy resumido podría decir que es filósofa y feminista, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, estudió filosofía pura en los años 70 en una clase llena de hombres y en una época en la que casi todas las mujeres estudiaban filosofía y letras, pero es que entonces ya apuntaba maneras. Tiene en su haber una medalla de Asturias, precisamente por su labor en el pensamiento feminista y por su lucha por la igualdad. Tiene una amplísima labor docente e investigadora, jurado del Príncipe de Asturias, es miembro del Consejo de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Ha sido consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Subió al tren de la libertad. Tiene 2 doctorados honoris causa por la Universidad de Veracruz de México y también por la Universidad de Valencia. Algunos la definen como rebelde y peleona, políticamente incorrecta y reivindicadora del derecho a ser malas. Tiene decenas de libros, obras colectivas, artículos y ha resultado en 2 ocasiones finalista del Premio Nacional de Ensayo. Sus 2 últimas obras son Feminismo en un mundo global y La memoria y el perdón. Pertenece a diversos consejos de entidades, consejos editoriales, jurados, comisiones y mecenazgos. Y conste que estoy resumiendo. Llega a esta Escola de Igualdad de María Viñals para cumplir con el objetivo de su fundación, que no es otro que mejorar el conocimiento de lo que significa realmente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y lo va a hacer hablando precisamente de la democracia de los valores, la agenda de la igualdad. No como más tiempo, aprovechadlo escuchándola y aprovechadlo después, si podéis, haciendo preguntas, porque yo creo que cada comentario de Amelia merece la pena. Sin más, Amelia. Muchísimas gracias. Yo tardo siempre un poco en entenderme bien con los micrófonos, pero una vez que lo logro, aquí, sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por una presentación tan cariñosa como empática. Muchas gracias a nuestra Diputación, ¿verdad?, por haber reservado este lugar tan maravilloso para que esta reunión pueda hacerse, porque no es tan habitual. Y es cierto que tratar de sacar al feminismo de la habitación pequeña y llevarlo a un espacio que sea relevante es algo que tenemos que hacer. Y si además de relevante es bonito, ya es fantástico. Este es un lugar sumamente saludable, yo diría. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Y paso sin más, como tenemos un tiempo que tampoco, bueno, tenemos el justo, voy a comenzar sin más a intentar exponer lo que quería decirles, que les diré que, digamos que lo he dividido en tres bloques, a saber, primero, ¿de quién somos herederas y por qué? 2, ¿qué tiene que ver la democracia con nosotras? 3, ¿cuál es nuestra agenda en el momento actual? Si les parece. ¿De quién somos herederas y por qué? Me parece además que, dada la sesión de esta mañana, ya me ha sido muy facilitado, porque no he podido llegar, aunque me he levantado a una hora que no se le puede contar sino al confesor y gente así,
no he podido llegar a las ponencias anteriores. Y ahí veo, había una que me interesaba mucho, que era ¿por qué María Viñals? A cambio de Silvia Cernadas. Yo, como saben, entre otras cosas, decidí que no le iba a decir que no a Paca Sauquillo cuando esta fue requerida por Manuela Carmena para que montara una comisión donde los temas de memoria histórica se pudieran llevar con cierto compás que permita pues, irlos enderezando, porque son temas sumamente difíciles. Y ayer Paca Sauquillo, nuestra presidenta, tuvo el gusto de convocarnos por la tarde y tenernos toda la tarde trabajando, de tal manera que no había avión posterior que se pudiera tomar, yo tenía que volar esta mañana. Y lamento muchísimo haberme perdido estas ponencias, me hubiera encantado. Pero sé que ustedes han disfrutado de alguien que, siendo historiadora, ha sabido contarles la pertinencia de María Viñals. Y así me ha ahorrado parte del trabajo. Porque ¿de dónde venimos? Venimos de la tradición realmente de una serie de mujeres que no se hicieron cargo de sus papeles tradicionales. Y lo rompieron. Lo rompieron no mucho, lo rompieron lo que dejaba el presente en que vivían. Lo rompieron un poco, pero lo bastante. Lo bastante como para abrir una brecha por la cual pudiera entrar más gente después. Y esto fue exactamente lo que pasó. Y a lo que veo, María Viñals es una de las personas que abrió la brecha educativa. Y esta era importantísima. Voy a hablar de otra insigne gallega por la que yo tengo un cariño extraordinario, que es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es probablemente una de las feministas más importantes, desde luego, en España en el siglo XIX. Y eso a pesar de que estamos acostumbradas y acostumbrados a oír de Pardo Bazán que por nacimiento, por bienes de fortuna, etcétera, ella más bien se situaba dentro del espectro conservador. Pero era conservador con un orden. Doña Emilia Pardo Bazán para nada era conservadora con la situación de las mujeres, ni con la suya propia. Recuerden aquella anécdota, que después de todo no es lo de menos. Doña Emilia tuvo muchísimas dificultades toda su vida, a pesar de su nacimiento, de los bienes de fortuna y de la extraordinaria inteligencia que tenía para hacerse aceptar. La mayor parte de las cosas que incluso publica se acabó publicando ella, sin más. La gran revista que hizo, pues la hizo ella y a sus expensas. Ella pudo hacerlo justamente porque tenía esta privilegiada situación de salida, ¿no? Pero cuando ya mayor, un día le dice a un amigo suyo: yo estoy convencida de que muchas de las cosas que me han pasado, si me llego a llamar Emilio, no me pasan. Solo por una letra, decía. Pero es que esa letra es muy importante. ¿Cuál era la tradición? Entre tanto Viñals y Emilia se metieron en la tradición de un feminismo liberal moderado. Por feminismo liberal moderado entiendo aquel que dice: la condición en que viven las mujeres es injusta, pero no puede ser cambiada una vez, ni de un día para otro, ni es un proceso que quepa hacer en un cambio súbito. Tiene que ser un sistemático arreglo y hay que empezar por alguna parte. ¿Por dónde se les ocurre empezar? Por el proceso educativo. Si las mujeres alcanzan con más facilidad cotas educativas, las que fueren, entonces se abre un camino de progreso. Porque, de nuevo, con doña Emilia. Doña Emilia decía, hay una cosa, los escritos feministas de Emilia Pardo Bazán fueron publicados por la colección Feminismos en Cátedra. Y yo creo que están perfectamente agotados. Quiero decir que la edición que se hizo se agotó. Quizá conviniera repetir la edición. Yo no lo digo por nada, digo por si acaso. Quizá conviniera. ¿Qué es lo que dice doña Emilia? A finales del 19 hay una cosa muy importante que se hace en Madrid, que es el llamado Congreso Pedagógico. Y allí aparecen todas las tendencias del feminismo liberal. Y es muy importante remarcar que es el feminismo liberal, pues luego les diré por qué. Y ahí doña Emilia dice, ella tiene muy claro el panorama y lo que dice. Las mujeres españolas están ahora más separadas de los varones por la educación
que lo estaban al principio de este siglo. Está hablando del XIX. Está diciendo, el siglo del progreso no trae ningún progreso a las mujeres. ¿De cómo? Dice, no. Al principio, en el siglo XIX, incluso a las que habían nacido en baja cuna, tan de baja cuna eran los unos como ellas. Y las de alta cuna también, tenían más o menos la misma formación. Dice, ahora, por el contrario, los sexos se están distanciando. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que distancia a los sexos? La educación formal. Tenemos que tener en cuenta que la educación, tal como la conocemos, es un proceso del siglo XIX. Y es un proceso, además, eminentemente germano-francés. Podría decir que tenía alguna aportación británica, pero como además se han ido últimamente, o por lo menos dicen que se van, vamos a quedarnos con el nudo fuerte que era realmente germano-francés, ¿no? El asunto es el siguiente. Piensen en el napoleonismo. Ayúdenme, acompáñenme un poco a las estribaciones de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa entra con un ímpetu enorme a cambiar la sociedad del antiguo régimen. Y hay que cambiarla entera. Y entonces, muy bien, arman allí varias cosas, que muchas de ellas acaban como acaban, pero donde acaba realmente es en Napoleón. Ese fue el resultado de la Revolución Francesa. Una tiranía de nuevo cuño que nadie nunca había conocido antes. Pero de nuevo cuño, una tiranía popular. Pues bien, no todo lo que hizo Napoleón lo hizo mal. A decir verdad, ir a meterse a tomar Moscú, sí, francamente le salió fatal. Meterse en la guerra española también, pero la reforma del Estado, que solemos llamar reforma napoleónica, y que hizo toda una larga serie de gente que estaba con él, incluyó cosas como unificar todo el derecho. Piensen que cada vez que hablamos de códigos napoleónicos, es decir, todo el derecho que existe disperso en el antiguo régimen, de resumirse en 5 codificaciones. Y eso es lo que se hace. Por eso los códigos napoleónicos luego son tan influyentes. 2, el sistema educativo. El sistema educativo deja de estar en manos de la Iglesia, empieza a estar en manos del Estado. Y es el Estado el que decide qué tramos tiene. Hay una formación primaria, una formación media y habrá una formación superior. Y el Estado la validará. Cuando nos conceden un título, nos lo concede el Estado. Es más, la máxima autoridad del Estado firma ese título que se cuelga en la pared. ¿Quién ha hecho eso? La Francia napoleónica. ¿Quién siguió ese camino? Alemania, con mucha decisión, las universidades alemanas. Entonces, cuando tú estabilizas todo el proceso educativo, ¿qué es lo que estás haciendo? Distinguir los grados. Decir que te acercas a la meritocracia como sistema, por descontado, que el Estado avalará que sabe cualquiera. ¿Cómo? Porque ha padecido exámenes conformes de los que ha salido triunfante. ¿Quién puede hacerlo? Solo los varones. Solo los varones. El proceso de exclusión de las mujeres de la educación aumentó en vez de bajar en el siglo XIX. Hasta entonces, mal que bien, aunque no en las mismas instituciones de ninguna manera, una mujer podía alcanzar cierta educación, sobre todo si había nacido con bienes de fortuna y le interesaba. Tenía que juntar las dos cosas. Pero en el XIX eso no era posible, porque el proceso educativo se estaba haciendo en instituciones ginófobas, es decir, instituciones que excluían directamente a las mujeres. Una mujer que podía tener educación primaria. Bueno, sí, veamos el informe Moyano, que es un informe que nos dice cómo están todas las escuelas españolas. De las escuelas de niñas, dicen, en la mayor parte de ellas no hay mesas. ¿Esto qué quiere decir? Que no aprenden a escribir. No hay mesas. ¿Cómo vas a escribir sin una mesa? ¿Qué aprenden? Costura. Incluso tenemos a moralistas, a veces clérigos, no siempre, pero la verdad es que le tenían cierta afición, que llegan a decir, a ver, que aprendan a leer puede ser, pero a escribir no, porque lo utilizarán mal. ¿Cómo? Dice, pues para mandar billetitos a novios y así, que la familia acabe perdiendo la honra. La sociedad ha sido extraordinariamente cicatera con el talento femenino.
Y aquí nos encontramos ante el recuerdo al menos de dos personas, Viñals y Bazán, que abrieron puertas. Y esto es muy importante, saber a qué tradición se pertenece, a aquellas que entraron por la puerta, la pequeña puerta que éstas habían abierto. ¿Cómo? ¿Cómo lo abrieron? Denunciando la situación, denunciando la vileza de la situación y teniendo que tener mucho cuidado cuando les preguntaban que qué más querían. Porque al feminismo siempre todo el mundo le pregunta que qué más quiere. Antes de darte lo que está claro que es justo, quieren saber cuál es lo que viene en el programa a continuación por ver si no les gusta. Porque si no les gusta, entonces mejor ya no concedemos lo primero. Esa ha sido la disposición. ¿Somos herederas de qué? De que, gracias a que algunas se fueron apropiando de los derechos educativos, se hizo imposible negar los derechos políticos, que por supuesto estaban negados, al igual que los educativos, y de eso se encargó la codificación napoleónica, precisamente. Esa codificación va a salir algo más aquí. ¿De qué somos herederas? De los códigos napoleónicos y de la lucha que se hizo contra ellos para adquirir derechos civiles. Piensen que las mujeres en todas las codificaciones de este tipo, que son todas las codificaciones modernas del siglo XIX, principios del XX, son menores de edad. Son cosa en poder de su padre que pasa al poder del marido y si se queda viuda depende de sus hijos, de la voluntad, es decir, es menor perpetuamente. Nunca dispone ni de su patrimonio ni de su persona. Entonces, venimos de la herencia de una gente que levantó todo eso. Nosotras no tuvimos que luchar por ello. Nosotras, para sentarnos en un banco de la universidad, quienes lo hayan hecho, no tuvimos que pasar el calvario de tener que pedir permiso y que cada profesor te lo diera para poder asistir al aula. Y de la misma manera, para tener derechos civiles, pues hombre, en el momento en que acaba la dictadura, la vindicación de los derechos civiles y llevarla a término y conseguir los derechos civiles elementales, pues costó sus 12 años, más o menos, pero se hizo. Y en eso mi generación ya sabe algo, porque nos tocó luchar por ello. Pero hace 2 años nos tuvimos que subir en efecto a cierto tren que nos inventamos unas amigas mías y yo, y que fue estupendo porque sencillamente había un ministro creativo, ¿no? Digamos que el hombre era creativo y decidió que él tenía su idea sobre cómo debíamos de funcionar. Y aquello, bueno, tampoco tuvimos que dar la batalla, yo que sé, que dieron las sufragistas inglesas por el voto, pero algo tuvimos que hacer. Las cosas nunca te las dan. Y entonces tú tienes que saber exactamente de qué familia vienes. Y vienes de la familia de las que las consiguieron. Y te estás poniendo en la fila de las que las consiguieron. Es decir, puedes disfrutarlas y decir, bueno, me las dieron, las disfruto, me olvido. O puedes creer que has contraído un deber. Me las dieron, las disfruto, las aumento. Si has contraído un deber, entonces eres feminista. Si no, simplemente vives en un estado de cosas que el feminismo ha mejorado sensiblemente en los últimos 300 años. ¿Y cómo ha mejorado el feminismo el estado de cosas? Pues la verdad, de una forma muy peculiar, porque el feminismo es el único de los grandes actores políticos que ha conseguido victorias, y victorias enormes, que suponen además interrumpir condiciones antropológicas inmemoriales, y las ha conseguido solo discursivamente, esto es, que no ha utilizado la violencia entre sus métodos. La manera como el feminismo suele conseguir objetivos es primero plantear la agenda, es decir, esta agenda hay. En el feminismo siempre vamos a encontrar 4 cosas. Aparte de que alguna de ustedes esté pensando, ¿y eso del feminismo por qué sigue sonando raro? Bueno, eso del feminismo sigue sonando raro por lo siguiente que se nos va a ocurrir. Todo el mundo está de acuerdo en lo conseguido ya y ve que forma parte de las sociedades democráticas corrientes y que sería innoble que no fuera así. Pero la agenda que no está ganada siempre es una agenda de debate y es polémica.
y el feminismo está suficientemente vivo como para tener enemistades muy fuertes. Y a esas enemistades no les conviene, desde luego, que tenga buen nombre. Por lo tanto, la primera, ¿por qué el feminismo no tiene buen nombre? Dice, porque tiene mucha agenda todavía por cumplir. Si no la tuviera, pues a lo mejor estaba un poco más apaciguado, el debate. Pero volviendo al asunto, el feminismo ha conseguido esto siempre con 4 cosas que tenemos que tener presentes. El feminismo siempre es una teoría, es decir, siempre tiene un nivel explicativo en el cual, con la terminología política del tiempo en que se esté desarrollando, cuenta qué es lo que detecta que no está bien y se pregunta si eso podría ser de alguna manera cambiado o alterado. Es decir, en el feminismo siempre vamos a encontrar una teoría que explica qué pasa, por qué pasa, desde cuándo pasa, si se puede cambiar y de qué modo. De la teoría se deriva generalmente una agenda, que es por lo común mucho más pequeña y más corta y más humilde que la teoría. La teoría puede ser omniexplicativa y la agenda muy pequeña. Piensen, por ejemplo, ¿qué les diré yo a Madame de Châtelet cuando escribe sus ensayos sobre que la felicidad, las mujeres, demás? O Mary Wollstonecraft, ella misma. Tú encuentras un nivel teórico espléndido y ¿cuál es la agenda que encuentras? Se permita a las mujeres tener una cierta educación. ¿Cómo? Formal. Es decir, ¿por qué? Dice, porque lo que quieres es los títulos, no quieres simplemente los conocimientos. ¿Qué es lo que más le costó realmente al feminismo durante todo el siglo XIX? Al principio las mujeres fueron autorizadas en algunas universidades a cursar los estudios, pero tenían explícitamente que renunciar a obtener el título. Se te hacía un reconocimiento de que habías cursado estudios, pero no tenías ningún título. Conseguir los títulos fue una lucha posterior. Y cuando eso se hizo, hubo que afrontar que los colegios profesionales, que eran los únicos que daban paso para ejercer las profesiones, no colegiaban a las mujeres. Todo esto siempre es una carrera de obstáculos. Pero los derechos educativos, ¿para qué sirvieron? Para hacer accesibles los derechos políticos, de los cuales también se estaba fuera. Una teoría, una agenda. ¿Cuál es la agenda que nos consiguió casi todo? La agenda del sufragismo. Nos consiguió los derechos educativos, nos consiguió los derechos políticos, es decir, la capacidad de elegir y ser electa, y parte de los derechos civiles, solo una parte de los derechos civiles. El sufragismo, más o menos después de la Segunda Guerra, agotó su programa. Pero después de la Segunda Guerra, en la mayor parte de los países occidentales, por primera vez las mujeres pudieron votar y tuvieron la plenitud de los derechos políticos. Sin embargo, y la de los educativos la tenían. ¿Cuánto tardó esto en evolucionar hasta que se consiguió la plenitud de los derechos civiles? Hasta los años 60 y en la mayor parte de los países occidentales, ya no otros. No hay plenitud de los derechos civiles, siquiera sea porque lo que nos estamos acostumbrando a llamar derechos sexuales o derechos reproductivos no están contemplados como parte de los derechos civiles. Y porque existen delitos específicos que solo las mujeres pueden cometer. Hasta que tú no nivelas en los derechos civiles, y porque no existe, por ejemplo, patria potestad, y por tal cantidad de cosas. Y bueno, lo que pasa es que, digamos, la dictadura aquí no era normal, no era un sitio normal, era un retroceso rápido al siglo XIII, entonces no lo podemos tomar como ejemplo. Pero la condición civil de las españolas era simplemente la del incapaz, estaban incapacitadas, estábamos incapacitadas. Cuando tú mirabas cuál era la condición civil, eres la que tiene alguien que ha sido incapacitado. Pues bien, de esa tradición siempre hay, insisto, una agenda que está relacionada con una visión teórica global. Hay una vanguardia. Siempre hay un grupo
que se ocupa más, que toma sobre sí la carga de llevar esto adelante. El asunto con el grupo feminista es, sin embargo, tiene una particularidad que yo creo que conviene señalar, porque no es tan normal, y es esta. Generalmente, en política, el otro día, no hace tanto, con motivo justamente de todos estos últimos ensalmos y acontecimientos políticos relevantes de la semana pasada, que fue muy llenita, que hemos tenido, a alguien le leí una frase que era, ¿cuándo alguna gente entenderá? Era una frase un poco punzante y algo malvada, hablando del Brexit, que la política es algo que no le interesa, que es un deporte, digamos, que solo interesa a cierto tipo de gente. Yo creo que fue a John Carlin, que esta frase le leí. Pues la política no sé si darle la razón tan rápido, pero hay muchas acciones sociales que lleva a cabo siempre una vanguardia. Por ejemplo, la vanguardia sindical lleva a cabo las acciones que tienen que ver con los derechos laborales. La vanguardia política, pues también. Y la vanguardia feminista, las que tienen que ver con la consecución de la agenda feminista. Pero ¿cuál es la diferencia? Que normalmente la vanguardia política tiene premio cuando gana. La sindical tiene premio cuando gana, y a la feminista de momento el premio no se le ve por ninguna parte. Es decir, que quienes nos han precedido han tenido además una enorme capacidad de renunciar al éxito, porque no está contemplado en el programa. Cuando Clara Campoamor consigue que todas las españolas tengan derecho a voto, eso hace que la echen del gobierno, que la separen de todo lo que tenía, que no la admitan en ningún otro partido. Es decir, que esta vanguardia, cuando consigue cosas, las consigue con harto esfuerzo y no consigue de ello privilegios propios. No aparece el privilegio propio, que es lo normal que toda vanguardia normalmente consigue en un sistema político abierto. En uno cerrado ya, ni que decir tiene, que es al único que va, al privilegio propio. Pues bien, esto es así, y por eso reconocer a las predecesoras es un acto de agradecimiento que debemos hacer, porque se fue desagradecido con ellas y porque ellas sabían que la cosa iba a ser así. Y aunque yo no sé si existe el cielo de las almas platónicas, donde estén reposando en alguna nube que sea especialmente cómoda, y por lo tanto no sé ni nadie si les alegraría algo el espíritu saber que son apreciadas, debemos apreciarlas. Debemos recordar sus nombres, debemos ponérselos a las calles, debemos ponérselos a las bibliotecas, a las escuelas, porque nos han conseguido una enorme cantidad de bienes y libertades. Debemos sentirnos parte de una marcha que no empieza ahora, porque ¿cuál es el otro problema siempre con el feminismo? Justamente porque tiene enemigos. Hacerte creer que todo empezó ayer. O sea, que tú qué suerte tienes, porque ayer, justamente desde ayer, esto está bien. ¿Y por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué más da? Ya está bien, ¿no? Ya, ¿y cómo va a seguir? No hace falta seguir, ya está bien. ¿Para qué sirve no tener memoria? Para tener muy pocas posibilidades de programar el futuro. La memoria es, sobre todo, el lugar desde el cual se mira qué es lo que queda adelante. Entonces nos importa mucho la memoria y nos importa señalar la memoria mediante este tipo, digamos, de agradecimiento a quienes hicieron posible que sencillamente, en vez de estar en cualquier otra parte, estamos aquí con la ciudadanía, investidas de ciudadanía y pudiendo programar dentro de lo que la escena dé de sí un futuro razonable de mejora. Entonces, esto es muy importante. Y luego, además de estas tres cosas, la cuarta es la más rara de las cosas, de los efectos del feminismo. Porque decía, recuerden, me voy a poner pesada, pero yo escuché no sé dónde que a veces hay las cosas, hay que repetirlas mucho y no pasa nada. Una teoría, una agenda, una vanguardia que dice voy a hacer eso y lo voy a conseguir en tanto tiempo, y si no, en tanto más. Y
lo haré con tal método y usaré estos u otros canales. Y por último, al lado del feminismo siempre aparece una serie de acciones que no estaban inicialmente programadas, pero que surgen como consecuencia lateral de las victorias feministas. Si les doy un ejemplo en la moda, se entenderá bien. Qué pena. ¿Me ayuda usted, Susana? Busque años 20 por ahí, busque una imagen años 20. Ay, cambiamos y lo vemos. Esto es simplemente para amenizar. Susana lo busca ahora, pero no hace falta que... El asunto es, vamos a ver, piensen, en los años 20 ha acabado la Primera Guerra. En muchos países el feminismo está consiguiendo sus primeras victorias, las educativas, todas después de la Primera Guerra. Por ejemplo, creo que he conseguido un motivo de distracción. Estamos solucionando lo de Internet. Ve, una vez solucionado esto ya nos distraemos. Síganme en esto, por el contrario. Pónganse la Primera Guerra. En la mayor parte de los países, las mujeres, en número muy contado, son admitidas en el sistema educativo formal al más alto nivel. E incluso hay alguna premio Nobel ya, Marie Curie. Pero, sin embargo, no se les dan los títulos. Cuando acaba la guerra, sí. Ya, por fin, todo se normaliza. Ya no pasa aquello de que no te dejen entrar en la biblioteca, como le pasó a Virginia Woolf, cuando tuvo que aguantar que le pusieran el bastón, así, decir, señora, usted no puede entrar aquí. Ya, eso está conseguido. En Inglaterra, ¿cómo negar el voto a las mujeres? Después de que encima han estado sosteniendo toda la economía de guerra. Imposible. Voto femenino. Entonces los países empiezan a ir hacia el voto, los derechos políticos. ¿Qué es lo que nosotras vemos nada más que acaba la guerra? Un cambio de moda. Un absoluto cambio de moda. Esa es fantástica. Esa. Esa misma. La lograremos ahí. Queda pequeñita, pero bien. Flappers de los años 20. ¿Cómo se vestían las mujeres hasta la Primera Guerra? Polisón, corsé, enorme sombrero, manga jamón, vestido hasta los pies. ¿Esto qué es? Una presentación del cuerpo libre. ¿Qué se han conseguido? Los derechos educativos y los políticos. ¿Se luchó por la falda corta? No. ¿Apareció la falda corta? Sí. Es decir, cuando el feminismo consigue ciertas victorias, al lado aparece algo por lo que no se estaba luchando, pero que de repente te va a acompañar y te va a acompañar todo el rato. Por ejemplo, ahora, las feministas, el feminismo ha estado luchando todos los años 60, 70 y 80 por la paridad. Por la paridad en política es lo que ha conseguido y en algunos sitios. La paridad en muchas otras esferas está por arribar, no está ahí. Ha estado luchando por los derechos sexuales y reproductivos. Y ha estado luchando bajo la idea de que no se nace mujer, se llega a serlo, ¿estáis? Ser mujer es un proceso de cultivo de hábitos normativos que se inculcan socialmente y que se ponen sobre una naturaleza previa en la cual ni queremos ni debemos entrar. Simplemente sabemos que depende de un hacerse. ¿Qué es lo que surge? Todo el tema de la diversidad sexual. ¿Estaba el feminismo luchando por la diversidad sexual? No. ¿Surge paralelamente? Sí. Entonces, sabiendo dónde estamos y sabiendo a qué pertenecemos, nos orientaremos mejor. Y por eso les decía, la primera parte, bueno, ya no sé si la va a ser quiénes somos, ¿no? Pues entonces voy a pasar rápidamente por la segunda, me la salto y voy a cuál es la agenda. ¿Qué agenda tenemos? ¿Qué agenda tenemos? ¿Por qué es importante? Hay algo que tenemos que entender que pertenece a la segunda, pero voy a sacar solo un poco. Es nuestra alianza completa con la democracia. El feminismo solo puede obtener victorias allí donde la democracia sea el sistema de gobierno.
Existe la pretensión, que yo creo que es bien intencionada, de que el feminismo es un tipo de ideología que puede nacer en cualesquier suelo. Y no es cierto. Las sociedades tradicionales son sociedades profundamente bien ordenadas, en las cuales la dimorfia sexual es una manera de entender el mundo absoluta, que reparte el espacio, el tiempo, las habilidades y los juicios de valor entre un sexo y otro, sin que quepa apelación ninguna a ese reparto. Solo cuando la democracia entra en esas ideas tan curiosas que tiene la democracia, es que la democracia es un sistema político sumamente curioso. Lo que pasa es que cuando la habitas es tan cómodo que te parece normal, pero de normal no tiene nada. La mayor parte de las sociedades han pensado que unos valen más que otros, que unos son más que otros, que unos están arriba y otros están abajo, y que eso ha sido querido nada menos que por todos los dioses juntos, o por uno solo, por separado, pero que lo quería él solo con mucha vehemencia. Y que eso, por lo tanto, no tiene arreglo. Eso es así. Y como tú crees que las gentes no son iguales, pues también no vas a creer que varones y mujeres tienen ningún tipo de igualdad. No. Primero, no la necesitan. Han sido estatuidos por Dios como dos cosas. Miren, tenemos en este momento en el Prado una exposición magnífica, que si pueden, por favor, véanla, sobre el Bosco. Está teniendo un éxito extraordinario porque a todo el mundo le gusta el Bosco. Yo no sé por qué, es un pintor medieval realmente, y pinta un mundo que cuando él lo pinta ya está desapareciendo. Pero esa imaginación suya, extravagante, extraña, le gusta a todo el mundo. Pues bien, fíjense en el Adán y Eva. ¿Podemos buscar el Jardín de las Delicias un momento? Ya que estamos aquí, es que me la he echado de ayudante. Esto ya es genial. Si buscamos el Jardín de las Delicias, nos va a salir el Adán y Eva que están aquí a la izquierda. Ahí a la izquierda. Ahí. La creación de Eva. ¿Se ve bien la creación de Eva allí? Si la tuviéramos ella sola, pero vamos, es mucho pedir. Vean, Dios tiene a Adán, que está sentado, y en ese momento le enseña a Eva, que está naturalmente semi-arrodillada y con los ojos bajos. Así es como tienen que estar las mujeres. La mirada inquisitiva es la de él, ¿qué es esto? Y la de ella es la presentación de la disponibilidad y la humildad, como debe de ser. Pues eso es lo que la mayor parte de las sociedades han pensado, y la mayor parte de las sociedades todavía lo piensan. No solo lo han pensado, todavía lo piensan. Perfecto. ¿Está claro? No me digan que no se entiende bien cuál es la relación. Pues es esa. La democracia es un sistema que tiene raíces en la modernidad de Occidente y que empieza por creer algo que nunca ninguna sociedad ha creído, que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esto es una proposición declarativa, no es empírica. No decimos que todos los seres humanos nazcan libres e iguales, no, ya quisiéramos. Decimos que está bien pensar que eso es así y que actuaremos como si lo fuera, todo el rato, y que nadie será discriminado. Pero, ¿quién cree más que el feminismo en eso? Los valores del feminismo y los valores de la democracia son los mismos. No vayamos ni creamos, ni lo creemos, pero por si acaso, a buscar fuera de la democracia lo que solo se puede dar dentro de ella. Solo un sistema político que haya abrogado todas las superioridades elementales y, digamos, primarias que vienen del trasfondo del pasado más antiguo y más arcaico, solo un sistema que abrogue todas esas superioridades da origen a un tipo de persona que puede preguntarse por qué soy discriminada. Muchas mujeres se han quejado a lo largo de la historia de haber nacido en una condición que era desfavorable. Se han quejado de que les haya tocado, pero no han podido quejarse del marco, porque el marco era indudable.
era el marco de la desigualdad. Christine de Pizan nace en una sociedad medieval. Se puede quejar de cómo es posible que realmente a las mujeres se las humille y maltrate o no se las estime. Pero el marco le parece bien, porque Dios hizo así el mundo. Eso no tiene remedio. Nuestra sociedad ya no cree en general sobre esta historia, se la ha dejado a Darwin, con lo cual ha cambiado un poco. Y sobre el valor que en sí comporte eso, está totalmente de acuerdo. Esa es una representación arcaica y del pasado. Vean, simplemente medio siglo después, Durero ya no hace a Adán y Eva así. Y era el Renacimiento que estaba funcionando. Los hace del mismo tamaño. Y hace un varón perfecto y una mujer perfecta. Y los pone al mismo nivel. A veces tenemos que encontrar en todas las grandes producciones del arte también cómo la idea de igualdad se ha ido gestando. Y qué importante es. Y cuánto ayuda. Y por lo tanto saber que cuáles son los valores, los de la democracia. Es nuestra aliada. ¿Por qué? Porque la representamos mejor que nadie. Yo a veces he dicho el feminismo que fue un hijo no querido de la Ilustración. Y es verdad, los pensadores ilustrados se pusieron a desarrollar la idea de igualdad encantados. Pero cuando las primeras mujeres dijeron, eso nos conviene, dijeron, no, esto está muy bien, pero vosotras no entrabais. ¿Cómo vamos a deshacer la desigualdad natural? No. Entonces, ¿qué declararon? Que nuestra desigualdad es que era natural, no se podía deshacer. ¿Cómo hemos levantado eso? Cuando nos hemos hecho cargo del completo proceso educativo con un éxito asombroso. Y entonces hemos dicho, ¿dónde está esa desigualdad natural? Queremos verla. Nadie puede, por eso era tan importante lo que decía doña Emilia, no podemos seguir permitiendo que a los sexos los separe la educación. Que uno sea educado y el otro no, porque estamos reproduciendo la desigualdad. Por eso hay que abrir la puerta de la educación. De ahí a los derechos políticos, de tener los derechos políticos a poder cambiar los derechos civiles. ¿Y ahora? Ahora, a tres cosas. De verdad seré breve para que podamos tener coloquio. Bueno, yo siempre digo que voy a ser breve, pero luego no se me arregla. Pero, a ver, a las siguientes cosas. Veamos. Del mundo que hemos heredado, hay muchas partes en las cuales todavía ser mujer es muy gravoso. Sobre todo, hablo de cosas tan elementales como la violencia. A la violencia contra las mujeres hay que ponerle término, sin duda alguna. No va a ser fácil, nada fácil, porque verán, estábamos acostumbradas a creer que el sistema era violento. Y es verdad, cualquier sistema de dominio comprende, lleva dentro de sí la capacidad de la violencia para ponerlo en ejercicio. Lo que no estábamos acostumbradas a pensar, y cada vez, sin embargo, nos parece más claro, es que este sistema, el patriarcado, necesita de la violencia para sobrevivir. Es decir, que si no hay mucha violencia, no sobrevive. Por lo tanto, que tenemos violencia porque esa violencia está apoyando el sistema, no al revés. Habíamos buscado otro orden explicativo y pensábamos, este es un sistema autoritario, el de la prevalencia viril, ¿no? Con muchas ideas muy antiguas, concernidas, con una gran capacidad de violencia, por supuesto, pero en los márgenes. Y bueno, se podrá ir desmontando poco a poco la violencia. Esto fue así hasta hace poco. Quiero decir, hay un giro enorme en la violencia patriarcal a día de hoy. La violencia que sufrían nuestras abuelas y la que nosotras podemos llegar a sufrir son las dos violencias, pero no tienen la misma función. Digamos, aquella que las mujeres padecían en el pasado es la violencia del sistema, que te castiga especialmente la menor rebeldía. Recuerden,
ser mujer es una cosa muy pautada. ¿Cuál es el principal atractivo de una mujer? Digo, su principal virtud, pues no es ni la inteligencia, que para nada necesita. Estoy hablando de virtud, ¿no? Pues no es tampoco, ¿qué les diré yo?, la razonabilidad, como que si no la tiene, ¿qué problema hay? Tampoco es la decencia en la hacienda, el cumplir los pactos, el tener palabra. Una mujer que tiene que ser honesta. ¿Y qué se entiende por honesta? La honestidad sexual. Punto. Y cualquier mujer que se desvíe de la honestidad sexual, inmediatamente ¿de dónde se va a parar? Al arroyo. Y allí, ¿qué le pasa de todo? No es asunto nuestro. Se lo ha merecido. Entonces hay una regla que es una regla de acero que dice que separa unas mujeres de otras. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Dedicarse al mercado matrimonial y en ello tener suerte con lo que les caiga. Porque no van a poder elegir tampoco, no son ellas las que eligen. Y ya está. Cuando toda esa situación cambia, la violencia del sistema también cambia. Es decir, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, actualmente en la violencia contra las mujeres? Que muchas de las violencias extremas se dan justamente cuando las mujeres quieren romper una situación. Es decir, cuando dicen y se niegan a seguir, es cuando están más en peligro. Porque tú vas a utilizar la violencia para mantener el sistema, no solo para castigar a las que se desvíen del sistema. Definitivamente, tú tienes que tener una violencia alta para que el sistema funcione. ¿Y qué vas a hacer? Entender a los que la usan. Hasta hace nada, y en la violencia contra las mujeres, y sobre todo si era de parejas, los señores, el periódico decía, se entregó. O sea que fue como un héroe que había luchado por el honor de todos y se entregó. No era un asesino. No, era pobre. No le quedó más remedio. Y luego, de muy buena gracia, el lenguaje que empleamos jamás es inocente. Es muy importante ver con qué lenguaje se habla de la violencia contra las mujeres. Y estar muy al tanto. Y realmente señalar cada vez que el lenguaje de la violencia masculina esté dotado de cierta heroicidad. Que sean los héroes del sistema los que la están ejerciendo. No quiero recordar cosas atroces, aunque todos los días no, pero todas las semanas tenemos alguna buena atrocidad. Pero ¿recuerdan ustedes a un tipo que mató a sus propios hijos y luego los quemó para hacer desaparecer sus cadáveres? Y lo hizo para vengarse de su mujer, por supuesto, y del cual no hay ninguna confesión, porque no confesará nunca. Lo único que sabemos es que dándole cancha un día, un cuñado suyo en la cárcel, dijo, ves, tú también entiendes que se lo andaba buscando, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño de la situación? ¿Qué va a hacer? Empleará violencia toda la que sea necesaria. Por eso es tan importante el tema de la violencia. Y por eso la violencia no se va a acabar hoy, porque el sistema sigue siendo suficientemente fuerte. Pero es un tema que no debemos abandonar, porque es un sistema que está permitiendo que el sistema aguante bien. Se está utilizando para que aguante. La violencia que se ejerce contra una mujer, ¿es que acaso las demás no la reconocen rápidamente? ¿No la ven? Y no es la única violencia. La violencia de la prostitución está ahí presente. La violencia de la pornografía extrema está ahí presente. Y hay más violencias. Está la violencia civil, la violencia en el uso del espacio, la violencia en el uso del tiempo. Está todo cargado de violencia. Y no lo queremos ver. Y lo dije el otro día y alguien me reñó un poco, pero aún así sigo en mis 13. Porque si viéramos la cantidad de violencia que nos rodea, probablemente no la pudiéramos soportar. Pasamos, hacemos callo y no la vemos. La violencia no puede decaer de la agenda, no es un tema menor. La violencia está permitiendo que el otro aguante en su sitio. ¿Y qué es lo otro? La ausencia completa de paridad. Es decir, a las mujeres, como mucho y en política, se reconoce una cosa llamada, no en todos los países, listas cremalleras. Pero en los medios de comunicación no estamos en paridad. No solo con lo que sale, con quién lo hace. En el sistema económico e empresarial no estamos en paridad. En el sistema de la creatividad
el arte y todas las cosas esas magníficas que luego forman aquello en que la humanidad se reconoce, las mujeres están ausentes y sus creaciones o han sido destruidas o han sido olvidadas. Y por último, en el sistema del saber estamos fuera y en el sistema religioso, del poder religioso, también. Hay muchas metas todavía. ¿Cuál es la meta número 1 a día de hoy? Una buena vida. Una buena vida en una sociedad abierta y libre. ¿Cómo podemos las mujeres colaborar en ello? Colaborando en política siempre. De verdad, para las mujeres la democracia es el cultivo de nuestra libertad. Es la única tierra donde podemos realmente prosperar. La política nunca nos puede ser ajena y a ser posible deberíamos poder llevar a ella los valores que siempre han sido del feminismo. La igualdad, el respeto por la individualidad, la libertad y llegado el caso, el cuidado también. Pero no el cuidado en primer lugar, como a veces se nos dice, porque no hay por qué cuidar una planta que no está muy sana. A veces conviene más tomar otro tipo de decisiones. Me dice Susana, y tiene razón, que tengo que cesar ya, y ceso, pero no porque no me quede en el tintero no sé cuánta cosa, lo siento. Si con esto sirve para algo, yo me conformo. Gracias. ¿En este? Sí. Ya que estamos colaborando, voy a robar el micrófono de aquí. También hoy sin duda habría que parar los relojes, no podemos hacerlo y queremos que vosotros también tengáis oportunidad de preguntar. Yo creo que hay un micro por ahí, exactamente, hay un micro ahí. Si vemos una mano alzada, pues este sería, por ejemplo, allí el momento de preguntar. De este lado, en la segunda fila. Vamos a pedir, eso sí, brevedad en las preguntas. Muy brevemente, presente y futuro de la igualdad. ¿Y por qué te sabe a menos? Perdón. Presente y futuro de la igualdad. Dependemos del tiempo que se avecine y nos estamos introduciendo en un tiempo nada fácil. Quiero decir, mientras ha sido Occidente quien ha llevado a cabo todo el proceso de globalización, de tal manera que el dominio de Occidente sobre el resto del mundo, aun violento, que lo era y lo fue, resultaba poco discutible, la propia agenda de la democracia en los países occidentales no estaba en entredicho. Sin embargo, en un momento en que probablemente nos encaminamos a un mundo multipolar, es decir, el feminismo no puede dejar de lado una visión global. Si nos acercamos a un mundo multipolar, donde no sea Occidente, digamos, el bloque rector de lo que vaya a ocurrir, tenemos que tener en cuenta que la democracia es un sistema político minoritario en el planeta. Es minoritario, las democracias son mucho menos que las autocracias. Y hay mucha menos gente que vive en democracia que la que vive en autocracia. Y por otra parte, mucha gente se suma a la democracia a veces pensando, democracia es lo mismo que desarrollo económico. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, y en la propia Europa lo estamos viendo, países que se volvieron demócratas de una semana para otra, bajo la idea de democracia y riqueza vendrán juntos, y que de repente estamos inmersos en una crisis económica salvaje? ¿Puede algún país renunciar a la democracia si alguien le dice para qué la quieres y yo te aseguro otras cosas? Claro que sí. Es decir, el futuro está sin escribir, pero nosotras debemos de saber de qué parte de la escritura estamos. Y pertenecemos a la escritura de la democracia. No pensemos, cada vez que la democracia tiene un traspiés, las primeras que nos enteramos somos nosotras. Cada vez que el sistema económico tiene un traspiés, es más que evidente que las primeras que nos vamos a enterar en condiciones vamos a ser nosotras. ¿Por qué? Porque nuestra situación es más frágil. ¿Qué podemos hacer? Estar vigilantes, realmente estar vigilantes. El futuro del feminismo es el futuro que tenga la democracia. Sin democracia, y cada vez mayor y más profunda y más plena y más participativa,
no puedes asegurar la salud del feminismo. Te pueden colar por feminismo cualquier cosa, además, porque es posible que ahora ya no renuncien ni al nombre. Es decir, el nombre está empezando a tener buena gracia, poco, pero algo. Y son capaces de meterte dentro de la palabra feminismo cualquier trapisonda. Eso es así. Entonces, sí, esto es la respuesta que puedo darle. Seguro que tenemos... María me jura que no se llama Susana. Prometido. Ahora ya funciona, perfecto. Dejo de robar. No me creo que no tengamos más preguntas porque hay pocas oportunidades como esta de tener... ¿Por qué le cambié el nombre yo? Ay, aquí, ya veo por qué te cambié el nombre. ¿Por qué me has cambiado el María. nombre? Cuéntame. Porque Susana estaba al final y como cada vez veo menos. Bueno, la culpa ha sido mía también por no haberte corregido al primera principio, vez. que me da igual, me puedes llamar como quieras. No, te llamo María. Ahora sí vamos con otra pregunta. Bueno, mi nombre es Mercedes Expósito García y bueno, quería hacerte, bueno, desde luego no quiero monopolizar el discurso, pero bueno, soy de filosofía, llevo 20 años en filosofía, en sociología y ciencias políticas, entonces la brevedad no es lo mío, ¿no? Y Amelia seguro que me entiende perfectamente, ¿no? La brevedad no es lo mío. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, he escuchado aquí, y bueno, eso, porque nadie pregunta, porque lo siento, pido perdón por antes, que efectivamente me he excedido en mi intervención y tal. Simplemente quería resaltar de la mañana, ¿no?, dos cuestiones. Una, que la nombró Silvia Cernadas respecto a María Viñals, una frase que rescato de ella, yo creo que la he transcribido literalmente, y que dice: a situación da muller non muda, a do home sí. La situación de la mujer no cambia, la del hombre sí. Y rescato también una frase de la intervención de Amelia Valcárcel que asegura que el siglo del progreso no trae progreso a las mujeres. Entonces, bueno, esa frase no es mía, no, es de tú Pablo la Bazán. citas, perdón, la estabas citando. Si tanto quiero abreviar, ves que al final me salto frases por el medio. Bien, es una frase efectivamente de Bazán. Entonces tenemos a dos mujeres, María Viñals y Emilia Pardo Bazán, contemporáneas, gallegas las dos, que parece que están poniendo en cuestión o sacándole, digamos, punta al tema del progreso. Y entonces, bueno, mi pregunta, Amelia, va por ahí. ¿Crees que en este primer momento de pioneras feministas se está articulando también una crítica a los ideales de progreso e igualdad? Porque, por ejemplo, también en Francia está, no olvidemos, Maréchal, que saca un escrito para impedir leer y escribir y solfear a las mujeres. Pues y entonces, si no reaccionan ellas contra este ideal del progreso, perdón. No te lo preocupes. siento. No, para nada. El feminismo, por el contrario, ha tenido una confianza en el progreso evidente. Cuando tú me citas este panfleto de Sylvain de Maréchal, des faits pour apprendre à lire les femmes, tenemos que recordar una cosa: ese panfleto que surge del grupo de Les Égaux, es decir, no de cualquier grupo, es del grupo de Saint-Just y más a la izquierda todavía, lo podemos interpretar en serio o en broma. Tengamos en cuenta primero que ellos dicen que lo han escrito en broma. No es verdad. Es como la broma que te hace el superprogre de que lo que más le gusta es el porno duro. Mira qué broma más bonita. Entonces, es ese tipo de bromas, son bromas muy raras. Entonces, yo creo que eso ha de ser más bien vigilado por nosotras, que sí podemos tener una perspectiva histórica que no podían tener las dos autoridades que hemos estado invocando, tanto tú como yo, digamos, no podían compartir nuestra perspectiva histórica, no vivían en nuestro momento histórico tampoco, nosotras sí, y nosotras podemos ver cómo se enzarza la Revolución Francesa con el problema de la libertad de las mujeres. Y cómo en el grupo de Les Égaux es precisamente donde surgen las posturas más misóginas. Y darle una interpretación. Sin embargo, eso no nos lleva a concluir que tanto la una como la otra no eran, por el contrario, personas sumamente confiadas en el progreso, porque lo eran. Para empezar, pertenecían al siglo en el cual
esa confianza no se había quebrado mínimamente. El siglo XIX tiene una confianza en el progreso enorme. No es que no haya alguna voz discordante, porque la voz más discordante, número 1, está en el 18, la ha dado Rousseau, que dice que no existe eso, llamado progreso. Pero no, ellas no, por el contrario, se ponen en una vía donde dicen que es que la sociedad es perfectible y que el papel de las mujeres en la sociedad, sobre todo Bazán, es parte de la mejora de las sociedades, que si eso no lo mejoramos, no se puede mejorar la sociedad. Entonces, no hay ninguna puesta en duda. Yo creo que el extraño matrimonio, por el contrario, de la tercera ola del feminismo en la que vivimos, a veces con Foucault, es la que produce ese tipo de ensamblajes quiméricos que me parece que estás apuntando. Es más bien por ahí, no, por parte del feminismo sufragista, la condición de que era posible cambiar la situación y que eso significaba un progreso, no dudaba nadie. Digo, o sea, pensar que ellas están redefiniendo, sí. No tanto redefiniendo cuanto, digamos, la categoría de progreso. Lo que dice Jean Béfresse, por ejemplo, ¿no? Sí, es la postura de Jean Béfresse. Lo que dice Jean Béfresse, más allá todavía. Ellas son de la estirpe de Condorcet, en todo caso. Es decir, directamente de la estirpe de Condorcet, que es un gran feminista ilustrado, además, y que la historia de la idea de progreso de quién es, pues de Condorcet, de la misma manera que la Carta al Ciudadano Neuhaven. Es decir, feminismo por un lado, creencia en el progreso por otro. Eso así, ha ido junto. Hasta Foucault. El reloj sigue avanzando. Si hay alguna mano alzada, hacemos una pregunta más. Como no hagan ustedes una pregunta, me la hago yo y la respondo. Bueno, pues aprovecha estos minutos. Aprovecha estos minutos, Amelia, si quieres, y puedes concluir, porque sé que te has dejado muchas cosas en el tintero. 5 minutillos más podemos tener. Sí. 2, 3, puesto que no hay esa pregunta. Miren, lo más importante es trufar de feminismo a las instituciones en la democracia. Pero ya. Eso es una labor que hay que hacer. A mí me apena, hasta cierto punto, que a veces veo a personas que se creen feministas y que seriamente deploran la existencia de una cosa a la que llaman feminismo institucional. No hay manera de conseguir la agenda si no se está en las instituciones. Más bien lo que podemos esperar es retroceso. Ahora, ¿qué hay que hacer con las instituciones? Saber que ocuparlas es sumamente difícil. Hay que inaugurar un pensamiento político más empírico que nos permita realmente numerar y saber qué hemos conseguido y qué no dentro de una institución. Por así decir, tenemos que afinar mucho el aparato de entender para saber en qué momento estamos y poder trabajar con eficacia. Con ello me refiero a algo simple. Los retrocesos siempre son posibles y no todo el espectro político está de acuerdo en que las libertades de las mujeres son importantes. Más bien, desde el espectro conservador suelen estar de acuerdo en que lo que yo he conseguido puede que esté bien, a veces no todo. Pero desde luego, allí no se van a poner a echar especialmente una mano, porque no lo consideran parte de sus ideas. No están en el programa. Ciertamente hemos tenido una campaña electoral tan deplorable que llevamos en elecciones perpetuas desde hace 6 meses o 7 u 8, ya no recuerdo bien. Pero estamos así, a los 8 meses de elegir. Todo el rato en elecciones nos hemos pasado y ustedes se darán cuenta de que ha sido lamentable el escasísimo relieve que la agenda feminista ha tenido en todos los debates políticos. ¿Por qué? Por 2 buenas razones. Primero, porque cuando un debate se hace violento, la agenda del feminismo desaparece. Es decir, aparece inmediatamente cualquier otra agenda delante de esa. Eso es así. Igual que cuando una época se hace violenta, la agenda del feminismo desaparece. El feminismo es de vivir en época de paz y en situaciones relativamente confortables. Y luego las hace más confortables, pero necesita unos mínimos sociales que tienen que estar presentes. No tenemos por delante tiempos fáciles, la primera. 2, tenemos que exigir
incluso al espectro conservador, que ponga en agenda la agenda feminista. Tenemos mucho que hacer, porque la agenda feminista no se hace simplemente preocupándose por... Son demasiadas cosas. Tenemos un severo problema de imagen que hay que cortar y que tiene que ver con la violencia. Mientras la imagen de las mujeres sea la que se da, la violencia no hay quien la pare, porque la gente se educa con imágenes. Tenemos un severo problema de relato. Vean ustedes cuántas películas han visto en su vida donde hay una protagonista femenina que le sale todo genial, que es una persona imparable y que ustedes cuando han salido han dicho, jo, así soy yo más o menos. O sea, estamos todo el rato en un bosque que no es nuestro. Es lo que hemos heredado. Bastante hicieron las que nos abrieron la puerta, pero iluminar el camino es cosa nuestra. Y es muy difícil porque está muy lleno de gente que la verdad le gusta mucho cómo está el asunto todavía. Y no le ven defectos, lo ven bien. Y que te dicen, si es que la igualdad ya existe. Y tú dices, ¿dónde? ¿En tu cabeza y en qué sitio más? Porque cuando yo bajo a la arena de los hechos hay muy poca, y la poca que hay regateada. Y hay que luchar por cada centímetro. Y las que estáis en cualquier sitio sabéis lo que cuesta el centímetro de igualdad, ¿no? Que es todos los días, porque al día siguiente cuando llegas, cuando creías que lo habías conseguido, ese día ya te lo han quitado. Y dicen, ay no, pero eso fue ayer. Pues no, esto es una cosa que necesita mucha paciencia, fundamentalmente, con lo mismo. Paciencia para lo mismo, para saber que siempre alguien te puede venir otra vez con lo mismo y que vas a tener que volver a ganar el terreno que ya creías que estaba ganado. Pero mi experiencia después de todo es que al final lo ganas, mientras te acompañe la situación política global. Cualquier peligro en la situación política global te hace tambalear lo que hayas podido ir reuniendo, eso es así. Hablamos naturalmente de números colectivos, pero es que son los que nos importan. La libertad de las mujeres, además, y por último, se juega en el planeta Tierra entero. Y en la mayor parte de este planeta todavía nacer mujer es una desgracia de por vida. Y esto es así, lo tenemos que saber. Ala, por no preguntar, contesté. Amelia, muchísimas gracias. Gracias, María. Pues levantamos el campo. Muchísimas gracias por la ayuda con... Bueno, pero si me hubieras dicho antes, no te lo tendrías. No, porque es una cosa... Esto lo mejor es una cosa. Mira, pon la de Alberto Rivero, que te... Sí, pon la de Alberto Rivero, que sí, por lo menos nos da un respiro. Porque esto lo ves y te pones de los nervios. Simplemente a Adán y Eva Durero y que nos queda ahí, que es mucho mejor de ver